tenemos al gran Vygotsky, que para ello vamos a encontrarnos entonces con el concepto de desarrollo cognitivo. ¿Qué van a tener en particular entonces a continuación Piaget y Vygotsky en este desempeño? Bueno, pues un detalle muy significativo va a llegar a ser lo siguiente. Cuando hablamos acerca del desarrollo cognitivo, un concepto que debe de venir a nuestra mente es cuando hablamos acerca del llamado constructivismo, ya que hablar acerca del constructivismo es relacionarnos hacia el hecho en el cual nuestra mente no es pasiva, sino que es activa. Y al ser activa, entonces construye representaciones, construye o elabora representaciones. Entonces, a partir de ello, es donde nos vamos a ir dando cuenta de que hablar acerca del desarrollo cognitivo, vamos a ir teniendo en cuenta cómo es que se construyen las representaciones mentales, tanto desde el punto de vista de Piaget como del punto de vista de Vygotsky, los cuales van a tener una representación distinta. Desde el punto de vista piagetiano, recordemos que en su concepto de epistemología genética, llegó a creer que el individuo, el niño, por ejemplo, va a llegar a ser aquel que se caracteriza porque va a ser como un pequeño científico, por lo tanto, elabora, construye representaciones. Claro, eso es lo que va a caracterizarlo. Y en este caso, él mismo elabora sus propias representaciones mentales. Por consiguiente, él construye sus propias, el propio conocimiento. Esta idea que tenía Piaget, entonces, llega a generar la teoría evolutiva del desarrollo cognitivo. Se centra en la teoría evolutiva del desarrollo cognitivo. Esta idea de que la mente no es pasiva, sino que la mente es activa y que construye múltiples representaciones, bueno, pues eso proviene del criticismo de Manuel Kant. Recordemos que Kant llegó a considerar que el conocimiento se ha de llegar a basar entonces en lo que nosotros elaboramos, construimos, armamos, y que por otro lado también para el punto de vista kantiano, el sujeto también pues no es pasivo, sino que él forma, elabora, construye sus propias representaciones. Considero así que el individuo entonces es un sujeto que no es pasivo, que no refleja la realidad solo tal como es, sino que llega a ser un sujeto activo en la construcción del conocimiento. Afirmó entonces así por ello un constructivismo endógeno. Le llama así endógeno al momento en el cual considera que el propio sujeto construye sus propias representaciones mentales. ¿Ah? Por eso le llama endógeno. Por ejemplo, un niño cuando llega a elaborar un mapa conceptual, cada uno tiene un mapa conceptual distinto, cada uno ha armado, ha construido un mapa conceptual diferente. ¿Y eso por qué? Porque cada uno tiene una forma distinta de organizar la información. Entonces, por esa razón es que se establecen o se construyen múltiples representaciones. Entonces, cada individuo va a elaborar sus propios esquemas mentales, su propio de organizar y comprender el mundo que le rodea. Eso es entonces lo que va a llegar a caracterizar el denominado constructivismo endógeno. Por eso el conocimiento se construye y se desarrolla en la medida en que el individuo se relaciona también pues con su medio. ¿Bien? Entonces, Vygotsky le da un valor altamente significativo hacia todas estas propuestas. ¿Bien? Un detalle importante que se va a tener allí. Posteriormente, y producto de su continua adaptación, modificaría también sus estructuras mentales. Ajá. Según Piaget, los esquemas mentales que nosotros construimos, que son la manera de poder entender el mundo que nos rodea, van a ir cambiando. Es por eso que los esquemas mentales, al no ser los mismos, entonces nos permiten encontrarnos de manera distinta. Claro. El crecimiento orgánico y la maduración es aquello que le da importancia también Piaget, considerando de esta manera que el desarrollo neurológico va a llegar a ser pues importante, va a llegar a ser significativo. El crecimiento orgánico y la maduración entonces, claro, ¿no? Implica el desarrollo de estructuras anatómicas y sobre todo también funcionales. La interacción social, la experiencia, es decir, la práctica y la equilibración en la cual nosotros mantenemos ciertas condiciones en nuestro comportamiento. Al momento en el cual llegamos a organizar la información, al momento en el cual nosotros organizamos el contenido, entonces es allí donde se va a llegar a presentar esta forma. Muy bien, entonces para ello va a llegar a ser entonces altamente significativo el manejo de todos estos cambios que vamos a llegar a ir presentando también.
Bien, entonces de la perspectiva. Entonces, cognitiva tiene que ver con epistemología genética. Entonces, de esta manera, el sujeto elabora sus propias representaciones, elabora sus propias maneras de expresión de la conducta, para lo cual entonces va a llegar a ser muy importante el manejo y la adaptación frente al entorno. ¿Sí? Entonces, esa viene a ser una de las propuestas más significativas del contenido, desarrollado entonces por el gran Jean Piaget. ¿Bien? Así entonces, Piaget consideraba que la inteligencia es la capacidad para adaptarse al medio. Claro, ¿no? ¿Y cómo nos adaptamos? Mediante dos mecanismos. Recordemos que esto ha sido pregunta de examen de admisión. Los mecanismos de la asimilación y de la acomodación. Entonces, ¿cómo es que logramos ello? De la siguiente manera. Encontramos entonces para ello lo siguiente, ¿no? Cuando se habla acerca de la asimilación, significa el hecho de poder llegar a recibir información del medio, incorporar información hacia esquemas, nuestros esquemas innatos. Eso vendría a ser, consiste en incorporar o encajar información del medio, formando parte de los esquemas ya existentes o esquemas innatos. Como por ejemplo, un esquema innato es cuando un pequeño llega a explorarse, nadie le enseña a hacerlo. Piaget creía que así como pueden haber esquemas aprendidos, también hay esquemas innatos. Y este va a llegar a ser justamente uno de ellos. El esquema innato, el esquema de representación, este es con el cual nosotros venimos al mundo y luego incluimos cierta información. Cuando, cuando como, dice este pequeño, mi barriguita crece, producto de su esquema innato, de la exploración. Nadie le enseña a explorar, a explorarse. El pequeño ya presenta esta condición. Entonces va a suceder que cuando mi barriguita crece, dice, cuando como, mi barriguita crece. Claro, y es ahí donde se forman los llamados esquemas mentales, donde se daría la forma de organización e interpretación del medio. ¿Ya? Esquema mental, entonces, de esa manera. Toda barriga grande, entonces, es por haber comido mucho. Cuando se forma un esquema mental, se forma una generalización, o mejor dicho, surge de una generalización. Ahí es donde surgen los esquemas mentales. Cuando el pequeño generaliza y cree que lo que está experimentando, entonces también lo estarían pasando los demás. Entonces lo que hace es generalizarlo y forma así un esquema mental. Toda barriga grande, entonces, es por haber comido mucho. Ahora, esta manera de ver las cosas le va a permitir a continuación llegar a hacer cualquier tipo de interpretación que abarque la misma condición. Entonces, ¿esto qué implicaría a continuación, no? La manera como nos vamos ajustando hacia una nueva situación o hacia una nueva circunstancia. Ah, ya. Entonces, para eso es lo que tenemos nosotros como referencia, ¿no? Todo tipo de interpretación que haga el sujeto lo hará en base a los esquemas que ha llegado a construir. Como por ejemplo, el momento de ver una mujer embarazada dirá, esa señora ha comido mucho. Claro, ¿no? O sea, interpreta a la señora que está viendo según el esquema que le ha formado. Si el haber comido mucho implica que mi barriguita se llegue a presentar de manera prominente, bueno, pues entonces sucederá ahora que al momento de ver a una mujer embarazada, entonces eso significa que ha llegado a comer bastante. Entonces, él interpreta según el esquema que ha formado. Pero su esquema mental no va a ser el mismo, va a ir cambiando, va a irse adaptando y va a ir construyendo también, por cierto, nuevas representaciones. Y va a ir construyendo, dijimos también, por cierto, entonces, nuevas representaciones. Cuando modifica sus esquemas mentales y en algún momento el pequeño llegará a asumir que no se trata entonces de que esa señora haya comido mucho, sino de que esa barriguita es porque está embarazada, porque tiene un bebé. Entonces ahí ya la cosa cambia. Claro, y es ahí donde se produce una acomodación. La acomodación viene a través de la modificación de los esquemas mentales. Es la modificación de los esquemas mentales. Claro, ¿no? Si un pequeño llega a creer, porque le dijeron a lo mejor que si llega a comerse a tragarse una pepita de sandía, le va a crecer un árbol en la barriga.
Entonces el pequeño llega a formar un esquema mental en base a lo que ha asimilado, en base a lo que le han dicho. Entonces las explicaciones de los padres hacen que el pequeño forme esquemas. Y en el momento de creer que eso es cierto, entonces va a temer, obviamente, comer alguna pepa, porque cree que le va a salir pues una planta, ¿no? Del estómago. Pero llega una etapa donde se da cuenta de que eso ya no sería posible, claro, ¿no? Y de darse así, entonces significa que ya cambió su esquema mental. La idea equivocada que tenía de que entonces así es como se van a llegar a creer que las pepitas que uno se traga se convertirían en árbol, ya no llega a creer más adelante en esas ideas, justamente porque sus esquemas mentales van cambiando, se van volviendo más adaptativos y por lo tanto le permite justificar mucho mejor los eventos o situaciones. Bien, entonces de esa manera es ahí donde encontramos a estos mecanismos de adaptación, la asimilación y la acomodación. Piaget Hola, creía, tío. sí, ¿alguien me comparte algo? Hola, tío. A ver, ¿me están hablando por interno o es que se ha, Nada, se ha nada, profe, filtrado? todo bien. Ya, todo bien, ¿no? Ya, correcto, muy bien. Listo, entonces decíamos a partir de ello, ¿no? Cuando hablamos acerca de las variantes o funciones invariantes, como también se le llama, ¿cuáles son los conceptos que valora Piaget? Valora, por ejemplo, en este caso, los conceptos de organización. Un pequeño, al momento de observar entonces que llega a comer y su barriguita, dijimos hace un momento, aumenta, crece, entonces ha organizado, ha relacionado la información de esa manera. Ya, muy bien. Entonces, la organización es eso, ¿no? Es la tendencia a integrar los elementos del medio para cobrar así significado, pues la realidad no se entiende por separado, sino formando estructuras. A nivel de la adaptación, es un proceso de ajustarse al medio a través de asimilaciones y acomodaciones, presentando para ello mecanismos que llegan a ser complementarios. ¿Bien? Y la equilibración corresponde más bien al estado de armonía o balance que se presenta al organizar y comprender también adaptativamente la realidad. Ujú. Entonces, la equilibración va a llegar a tener ese sentido. Por supuesto, corresponde entonces al estado de armonía. La adaptación ya la sabemos, que se da por asimilación y acomodación. Pero cuando hablamos acerca de la equilibración es cuando se llega a dar el balance. Cuando el niño no es capaz de entender, por ejemplo, de dónde vienen los bebés, allí hay un desequilibrio. ¿Por qué? Porque no hay una forma de comprensión de la realidad. La falta de comprensión de la realidad es a lo que Piaget le llama un desequilibrio o el conflicto cognitivo, ¿no? Pero luego que llega, según el esquema mental que haya construido, es capaz de entender de dónde vienen los bebés, entonces correspondería al estado de armonía o balance. Entonces ahí es donde decimos que ha llegado a un estado de equilibración. Ahí es donde recién decimos entonces que ha logrado un estado de equilibración. Bien. De esa manera entonces corresponde hacia el estado de armonía o balance que se presenta al organizar y comprender adaptativamente así la realidad. ¿Ya? Organización, adaptación y por otro lado también la llamada pues equilibración. ¿Ya? Muy bien, como aspecto principal. Por otro lado, estadio del desarrollo cognitivo. Cuando hablamos acerca del estadio del desarrollo cognitivo, viene a ser ahora el hecho en el cual, según Piaget, cada esquema que nosotros formamos va a llegar a darse en una etapa de nuestra vida. Cada etapa de nuestra vida tiene un esquema de representación. Y es ahí donde nos encontramos entonces con un estadio es una etapa del desarrollo evolutivo del individuo caracterizado por una forma particular de organización de la realidad o esquema mental. Por eso es que al momento en el cual nosotros decimos la forma de pensar que tiene un niño de 5 años será diferente cuando tenga 10. Claro, y la manera de pensar de alguien cuando tenga 10 años es distinto a cuando tenga 18. Pero por supuesto, ¿por qué? Porque cada estadio, cada etapa del desarrollo presentaría un esquema mental distinto, lo que nos hace interpretar las cosas también pues de manera diferente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos llegar a apreciar también en este caso, ¿ya? Muy bien, jovencitos. Entonces, como uno de los puntos claves dentro de lo que podemos llegar a afirmar. Muy bien.
de esa manera entonces, ¿no? Por otro lado, el estadio sensorio-motriz se va a llegar a desarrollar a continuación de 0 a 2 años. Claro, el estadio sensorio-motriz se daría de 0 a 2 años. Vamos ahora con el primer estadio. Aquí es donde aparece la actividad refleja, que viene a ser la manifestación de conductas automáticas, como por ejemplo aquello de lo que no aprendemos, vienen a ser actos reflejos. La pequeña Maribel empieza a succionar la leche de la madre cuando siente el pezón de mamá en sus labios. Claro, el reflejo de succión. Claro, efectivamente. El reflejo de succión, o también llamado el reflejo de Ozar, viene a ser justamente este tipo de actividad refleja, donde la principal muestra de ello se daría al momento de presentar un comportamiento basado en el comportamiento automático, ¿no? La actividad que se da de manera continua. La actividad refleja, entonces va a llegar a tener esa disposición. Las reacciones circulares, que podemos encontrar también por otro lado, va a llegar a ser las reacciones circulares primarias y las reacciones circulares secundarias y terciarias. Las reacciones circulares en general, recordemos, van a llegar a ser conductas repetitivas. Se llamará primaria porque el pequeño explora su propio cuerpo, como por ejemplo chupar sus dedos, como también llegar a hacer burbujas de saliva. Ajá. Entonces va a presentar reacciones circulares primarias. Nos referimos, en este caso, hacia el hecho en el cual llega a hacer ese tipo de construcciones. Ajá. Lleva entonces a su mano la boquita, sumando la boca, comienza a succionar y luego su pulgar una y otra vez, ¿no? Reacción circular primaria. La reacción circular secundaria es aquella que se produce más bien cuando llega a coger objetos. La reacción circular secundaria es aquella que se produce al momento de llegar a manipular objetos. Repite el bebé entonces acciones que producen resultados interesantes, pero no son dirigidas hacia una meta. Carlos coge un sonajero y lo agita constantemente mientras sonríe al escuchar el sonido que emite. Esa es una reacción circular secundaria. Ajá. Reacción circular secundaria. Se le llama secundaria porque ya no se trata entonces de alguna parte de su cuerpo, ya no, sino se trata de elementos externos a él. Ajá. Reacción circular secundaria, ¿no? Y tenemos por otro lado también las llamadas reacciones circulares terciarias. Estas son aquellas que se producen con la finalidad de poder provocar un resultado novedoso. El pequeño llega a manipular un objeto, pero al momento en el que se le cae y lo recoge, el pequeño, una vez que lo tiene nuevamente en la mano, lo vuelve a lanzar al piso para provocar la misma consecuencia, para provocar la misma reacción. Entonces, eso es justamente lo que se va a llegar a presentar, ¿no? Reacciones circulares terciarias. Entonces, de esta manera, llega a realizar un comportamiento para aumentar la disposición de poder llegar a presentar el comportamiento que le genera curiosidad también, ¿no? Así es. Entonces, busca el resultado, busca generar resultados semejantes. En la permanencia del objeto es el logro más importante al final del estadio sensorio-motriz. Hacia finales del estadio sensorio-motriz encontramos la permanencia del objeto. Esta es la tendencia a asumir que el objeto está presente o que existe a pesar de no verlo directamente. Corresponde a un logro cognitivo, pues inicia la construcción de representaciones, como por ejemplo la elaboración de recuerdos. Ajá. Cuando Piaget llega a cubrir con una manta, Cuando Piaget llega a cubrir con una manta el objeto, juguete, había pequeñitos que eran capaces de poder levantar la manta y poder coger nuevamente el objeto. Entonces, esto pasa porque el pequeño llega a tener la imagen del objeto en su mente, dice Piaget, y por lo tanto ya ha llegado a presentar una construcción simbólica, así lo llama él. Entonces, el recuerdo del juguete como imagen mental se convertiría ello ahora en lo que será pues un componente o un pensamiento simbólico. Una construcción simbólica, entonces, ¿qué va a ser? Una representación. De eso se trata. Va a llegar a ser entonces, de esta manera, pues una representación. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle de lo que estaremos viendo, pues, en este caso. Bien, corresponde entonces a un logro
cognitivo que se inicia la construcción de representaciones, ¿no? Como habíamos mencionado. Muy bien, por otro lado, el segundo estadio viene a ser el estadio de preoperacional, que se daría de 2 a 7 años. Aquí el pequeño ya no necesita de elementos físicos para poder referir acerca de ellos, como por ejemplo un pequeño de 4 o 5 añitos, estando en el kinder, puede hablar acerca de su mascota sin tener a la mascota al costado. Puede describir a su mascota sin verlo directamente. ¿Por qué? Porque ya no necesita de elementos físicos. Esa es la idea. Entonces, aquí el infante ya no requiere de estímulos sensoriales para estimular o pensar, pues recurre a lo aprendido, a los recuerdos y establece relaciones también para poder pedir algo. Soluciona problemas, pero aún no puede realizar operaciones complejas. Claro, se le llama preoperacional porque todavía no es capaz de poder realizar operaciones más complejas, como cuando nos referimos hacia el análisis, separar el todo en partes, hacer comparaciones, abstraer, deducir, inferir, entre otras. Entonces, todavía no es capaz de realizar procesos más complejos. Por otro lado, en el estadio preoperacional también entonces puede llegar a elaborar, como ya dijimos, o construir ciertas representaciones. Claro, de esta manera, entonces, es a lo que nos enfocamos. En este estadio, la ausencia de señales sensoriales o motoras caracterizan a la función simbólica. Aquí, durante este estadio, ya no se tienen, entonces, las representaciones. ¿Ya? Eso es lo que va a pasar. Y se va a llegar a presentar el subestadio simbólico. Aquí es donde nosotros vamos a presentar ahora al subestadio simbólico. Cuando hablamos acerca de un subestadio simbólico, se refiere ahora a la condición mediante el cual reemplazamos los objetos empleando también representaciones como la función semiótica. Claro, ¿no? La función semiótica es lo mismo que el subestadio simbólico, o mejor dicho, refiere a símbolos. Lo semiótico se refiere a aquello que es simbólico. Entonces es la tendencia a darle vida a objetos inanimados, animismo, claro, ¿no? La pequeña que saca su muñeca a pasear, pero la abriga porque cree que puede sentir frío. Cuando dibuja a los padres, dibuja también a un sol, y el sol tiene ojos, tiene cara. Entonces, eso vendrá a llegar a ser el animismo, dándole de esa manera vida a algo que llega a ser inanimado. El artificialismo consiste en creer que todo ha sido generado por el hombre. Llueve porque han abierto la ducha. ¿Quién? Alguien. El hombre, ¿no? Amanece porque han encendido las luces. ¿Quién? Alguien ha tenido que haber sido. Entonces acá se centra en la producción humana. En el finalismo todo tiene una finalidad o existe para algo. Hay la tendencia a creer que todo tiene una finalidad o que existe para algo. Como por ejemplo, llueve para que los animales también se bañen. Llueve para que los animales también se bañen. El lago está aquí para que la gente pasee. Papá se va a trabajar para traer dinero. Entonces, ese es el finalismo. Todo tiene una finalidad o existe para algo. En cuanto al egocentrismo cognitivo, no asume el punto de vista de otro, sino más que el suyo. En el caso del egocentrismo cognitivo, esto se da, por ejemplo, entonces en la tarea de las 3 montañas de Piaget. Claro, ¿no? Si el pequeño llega a presentar un egocentrismo cognitivo, a lo mejor cuando él siente frío tiende a abrigar a su perro, porque él no asume el hecho de que si el perro puede no sentir frío, pero él sí, no lo ve de esa manera. Entonces no lo estaría viendo de esa manera, ¿no? Entonces, la forma como se ve aquí reflejado, representado en el sujeto o en el individuo, se estaría mostrando de esta peculiar forma. Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar desde el punto de vista de Jean Piaget. ¿Bien? Desde la perspectiva, entonces, de Jean Piaget.
El egocentrismo cognitivo viene a ser la idea en donde el sujeto no asume el punto de vista de otros, sino únicamente el suyo. ¿Ya? Sino, entonces, únicamente el suyo. El egocentrismo cognitivo se vería de esa manera. Muy bien, lo cual sucede en las tres montañas de Piaget, ¿no? Cuando le pregunta a la niña cuál sería la montaña que estaría a la derecha de la muñeca y termina señalando la que está a su derecha, pero no a la derecha de la muñeca. Eso vendrá a ser entonces un egocentrismo cognitivo. El egocentrismo cognitivo. En el juego simbólico, el pequeño llega a utilizar objetos que simulan la realidad. Utilizar una toalla como si se tratase de una capa, o probablemente el control remoto como si se tratase de una palanca de cambios cuando juega a los carritos. Entonces, el juego simbólico es utilizar objetos que finalmente simulan la realidad. En el caso de la imitación diferida, es cuando reproducimos la conducta de un modelo. Claro, cuando el modelo ya no está presente. Entonces, interioriza actos de un modelo y luego los reproduce sin la presencia necesaria del modelo. Esa es la imitación diferida. Como esta pequeña, que luego de ver a mamá por la mañana cuando llega a cocinar, ahora ella reproduce lo mismo por la tarde. Claro, ¿no? En base a lo que ella ha visto, entonces reproduce ahora ese comportamiento. ¿Qué es eso? Imitación diferida. En eso se convertirá la llamada imitación diferida, ¿no? En el sincretismo es cuando se hacen ahora generalizaciones. Como por ejemplo, la pequeña cruza sus dedos deseando que mamá llegue temprano. Coincidentemente, en ese momento, mamá llega temprano. Entonces, sucede que ella cree que por haber pedido que mamá llegue, entonces llega temprano mamá. Entonces, ella cree que provocó eso. Eso se llamaría sincretismo. Eso es el sincretismo, donde relaciona eventos o situaciones que no tienen ninguna lógica. Ajá, de esa manera, ¿no? Cruzaré los dedos para que mi mamá llegue pronto, ¿no? Entonces es una generalización. Otra manera de poder plantear la generalización o sincretismo desde el punto de vista piagetiano consistiría en llegar a hacer generalizaciones, como por ejemplo a partir de las características de las cosas, como por ejemplo a lo mejor, el sol no se cae porque es amarillo y quema. Es decir, las características que definen al objeto son la explicación de todo lo relacionado con él. Si nos preguntamos entonces por qué el sol es grande, porque es amarillo. Claro, ¿no? Entonces de esta manera podría llegar a darse porque el sol llega a aparecer por las mañanas. Porque es luminoso, ¿no? O que tiene mucha luz. Entonces el sincretismo corresponde a realizar generalizaciones. La respuesta que nos permite dar estaría asociada a diversos campos. Sincretismo. En el caso del subestadio intuitivo, que estamos hablando, todavía estamos en el preoperatorio o el preoperacional, la segunda parte se va a ver reflejada, más bien a continuación, a través del pensamiento transductivo. En el pensamiento transductivo nos damos cuenta a continuación, en un pensamiento transductivo, decíamos, vamos a encontrarnos más bien con lo siguiente, en un pensamiento transductivo. Aquí es donde asociamos dos situaciones particulares como causa y efecto, donde en verdad no existe, pero es relación de causa y efecto. Ajá. En este caso, por ejemplo, vendría a ser las nubes se mueven porque las personas caminan. Hay una analogía entre lo que viene a ser el movimiento de las nubes con el movimiento de las personas. Claro, eso llegaría a ser un pensamiento de naturaleza transductiva. Otra situación de naturaleza transductiva sería, por ejemplo, el pequeño que cuando llega a llorar, se le caen sus lagrimitas, al poco tiempo sale a la calle y está lloviendo. Él cree que por haber estado llorando, comenzó a llover. Estaría ahora relacionando las lágrimas con la lluvia. A eso se refiere. Relaciona las lágrimas con la lluvia. Y eso vendría a ser el pensamiento
También transductivo, asocia una situación particular con otra situación particular donde no existe una relación lógica. ¿Bien? Irreversibilidad. Llega a realizar ahora el proceso inverso. En la irreversibilidad, en la incapacidad para comprender de que ciertas operaciones o acciones pueden revertirse. Esta se va a mostrar entonces como la idea en la cual incapacidad de comprender de que ciertas operaciones pueden revertirse. Puede contar del 1 al 10, pero no puede regresar del 10 al 1. Entonces, eso viene a ser el hecho de presentar la llamada irreversibilidad. Irreversibilidad porque no puede realizar el proceso inverso. ¿Ya? Esa es la idea. En el caso de la centración, solo se centra en una característica. El pequeño, al momento de ver, entonces, este elemento que dice, ¿no? Elijo este vaso porque es más grande y tiene más jugo. Solo se centra por el tamaño. Pero cuando llega a verse el vaso, tiene el mismo contenido. Tiene el mismo contenido. Tiene el mismo contenido del vaso que está a su lado, que es más pequeño, pero es más ancho. Entonces, ahí es donde se presenta la llamada centración. ¿Bien? Profesor, Allí entonces estaría caracterizando, dijimos, la llamada centración. Muy bien. Correcto. Entonces, ¿cómo se daría, no? ¿En qué se diferencia el pensamiento transductivo del finalismo? Lo que pasa es que el finalismo tiene que ver el para qué existe algo. Es el para qué. En cambio, el pensamiento transductivo es el por qué. Hay una diferencia. Entonces, si papá va a trabajar, dijimos, es para que traiga dinero. Llueve para que los animales también se bañen. Entonces, es un para qué. En cambio, el pensamiento transductivo es el por qué. Está llegando a presentar de una manera bastante simple una causalidad también. Claro, ¿no? Entonces, de esa manera estaría señalando, ¿no? Llueve porque estuve llorando. O sea, está explicando el por qué estaría lloviendo, porque él estaba llorando. Eso es pensamiento traductivo, porque relaciona una situación particular con otra como causa y efecto. En el finalismo no hay causa y efecto, sino es un para qué. Así es, ¿ya? Pero se relaciona, claro, todos están relacionados, solo que acá lo estamos separando, nada más para que se entienda, si no, pues todo sería pues una chanfainita. Pero no, claro, o sea, ¿está relacionado con el sincretismo? Sí, están relacionados, pero no son lo mismo. Claro, así es, ¿ya? ¿Listo? Se capta la idea, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, listo, excelente, muchachos. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar, ¿no? En la llamada centración, entonces, como ya habíamos señalado, pues acá nos vamos a centrar en una característica nada más, el tamaño, el número de elementos, como por ejemplo el número de monedas, ¿no? Claro, ¿no? Si a un niño decíamos le da pues a un sol y al otro le dan 10 monedas de 10 céntimos, al que le dan un sol se pone a llorar porque le han dado solo una moneda. Pero al niñito que tiene pues 10 monedas de 10 céntimos está muy contento porque le han dado muchas monedas. Pero no se da cuenta que pues el monto es el mismo. Uno tiene un sol y otro tiene 10 monedas de 10 céntimos. Pero el pequeño no lo ve así. Claro, ¿no? El pequeño no lo ve de esa manera. Entonces esa es la no conservación de la materia. Ajá. La no conservación de la materia también se daría cuando, en este caso, no asume que el objeto es el mismo, a pesar que en apariencia pueda llegar a cambiar. No se da cuenta que el objeto es el mismo, a pesar que en apariencia pueda llegar a cambiar. Claro, ¿no? Entonces, de ser así, de lo que nos damos cuenta a continuación, es que eh, se va a llegar a presentar entonces al momento de llegar a tener un objeto. Y a pesar que le pueden estar dando ciertos cambios, cierto, en este caso, utiliza la plastelina, ¿no? Lo amasa, luego lo golpean y se forma como un círculo. El pequeño no se da cuenta de que es el mismo objeto, solo que en apariencia ha llegado a cambiar, pero que en esencia viene a ser lo mismo. Entonces no lo asume tampoco de esa manera. No lo estaría asumiendo, dijimos pues, de esa manera. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser parte de los aspectos básicos, obviamente también, de lo que se estaría dando como parte de las limitaciones que se van a llegar a dar en este estadio. ¿Ya? Entonces, las formas de expresión, entonces, así, del comportamiento del sujeto y su adaptabilidad,
se van a ir mostrando según los avances o limitaciones. Pero esto que estamos llegando a mostrar o evidenciar van a llegar a ser más bien parte de las llamadas limitaciones. ¿Ya? Muy bien, excelente, muchachos. Entonces, eso es lo que vamos a llegar a disponer. Muy bien, muy bien, excelente, muchachos. Eso vendría a ser no conservación de la materia. Por otro lado, también nos encontramos con el estadio de las operaciones concretas. Vámonos ahora al estadio de las operaciones concretas. En las operaciones concretas vamos a llegar a encontrarnos con otra forma muy interesante también. Las operaciones concretas se caracterizan porque el individuo va a llegar a tener que coger elementos, utilizar o manipular elementos. Acá se desarrolla una forma de pensamiento, pero va a llegar a ser mucho más básico, ¿no? Va a llegar a ser entonces mucho más básico. No es un razonamiento tan complejo, no es un razonamiento tan sistemático, pero sí va a llegar a presentarse de esa manera. Ya, entonces, esta forma de pensamiento se va a ir dando de forma de carácter adaptativa, claro, ¿no? Con la cual entonces se va el individuo a ir acomodando, obviamente, hacia nuevas situaciones, ¿ya? Muy bien. Utiliza entonces un pensamiento lógico, sí, pero es básico, ¿no? El pensamiento lógico se mostraría aquí de forma básica. Al presentarse el pensamiento básico, se refiere entonces que el individuo llega a presentar un cambio en su manera también de apreciación de la realidad. El pequeño entonces utiliza, opera con objetos concretos, necesita de elementos físicos, pero sí es capaz de poder inducir, de poder comparar y de poder analizar. Entonces, ¿ya puede realizar conductas más complejas? Claro que sí. Puede llegar a realizar entonces conductas más complejas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a llegar a encontrar. Entonces, por ejemplo, puede comparar una figura como un círculo o un cuadrado, estableciendo cuáles son las semejanzas y las diferencias. Estableciendo de esa manera las semejanzas y las diferencias. Establecer semejanzas y diferencias es presentar esta condición o esta característica. ¿Ya? Muy bien, es capaz de entender mucho mejor la causalidad. Por supuesto, ¿no? Es capaz de poder comprender mucho mejor la idea o la noción de causalidad. Aquí ya se da cuenta de que los niños pueden llegar a utilizar entonces diversas formas de expresión o representación. Claro, ¿no? De esa manera. Eh, entonces, la etapa del preoperatorio, claro, es ahí donde estarían surgiendo acerca del por qué. Claro, ¿no? La pregunta es acerca de qué cosa es lo que estaría determinando, constituyendo las cosas. Sí, eso se daría durante el preoperatorio, sobre todo. Claro, ¿no? Hacia la edad de los 4 o 5 años. Ya podría estar preguntando acerca de todo ello. ¿Ya? Muy bien. En las operaciones concretas es capaz de poder, el individuo es capaz de poder llegar a clasificar. Clasificar significa ser capaz de poder elaborar clases o poder llegar a elaborar representaciones como categorías. Ajá. Si hablamos entonces acerca de esta manera, si nos referimos entonces acerca de categorías, como por ejemplo referirnos acerca de lo bueno, lo malo, si hablamos acerca de categorías como árbol, pertenece a qué categoría, plantas, animales, reptiles, etcétera, ¿no? Se utiliza clasificaciones. Las clasificaciones van a ser muy importantes para poder referir acerca del objeto, del elemento y cómo es que éste se va a llegar a expresar. Entonces, de esa manera utilizamos las clasificaciones. Las clasificaciones nos permiten, sobre todo, adaptarnos de una mejor manera, buscando también la solución del mismo. ¿Ok? Utilizamos entonces categorías. Esa es la idea del gran Piaget. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrarnos con clases para poder así referir acerca de las cosas. Bien, se realizan también seriaciones como el orden de los objetos, del más grande al más pequeño, del más claro al más oscuro.
A eso se refiere, ¿no? Seriación significa elaborar orden, orden de elementos. Es capaz también de reversibilidad, significa realizar el proceso inverso. Es decir, supera el estadio anterior. Claro, ¿no? Supera el estadio anterior. Si antes entonces no podía realizar el proceso inverso de contar de manera regresiva, bueno, pues ahora ya es capaz de hacerlo. Ajá. Entonces, a eso se le va a llamar, dijimos, reversibilidad, ¿no? Y también ya hay conservación de la materia. Ya se da cuenta que el objeto es el mismo, a pesar que en apariencia pueda llegar a cambiar. Se da cuenta así que el objeto es el mismo, a pesar que en apariencia entonces pueda llegar a cambiar, ¿no? Esto corresponderá de esa forma entonces hacia la conservación de la materia. ¿Listo? Muy bien. Conocer acerca de que inicia la conducta social se refiere a que es aquí donde comienza a darse una forma distinta de interacción social. El objetivo ya no es solamente el compartir, como ocurre en el preoperatorio, ¿no? Cuando están en el kinder. El chiquitito juega, pasea, comparte, pero no es que tenga la intencionalidad de poder formar una amistad. Entonces, más bien aquí, esto es más directivo. Se está orientando, se está enfocando hacia así llegar a presentar más bien un vínculo con otros. Claro, ¿no? Aquí entonces llega a ser distinta la forma de asumir la relación con los demás. Por eso se considera de que esta pueda llegar a ser más dentro del plano social, pero sobre todo por la intencionalidad, bien, con la cual se va a llegar a encontrar entonces ellos, ¿no? Así, entonces acá tiene un significado diferente, pues, ¿no? Claro, ya interactuamos con otros niños, pero con la finalidad de poder llegar a generar vínculos. Esa es la diferencia a nivel social. Ujú. De esa manera, ¿ya? Muy chico, entonces elementos concretos. Hay pensamiento lógico, pero básico. Pero la forma de pensamiento más complejo y más evolucionado viene desde los 12 años en adelante, cuando se estaría dando las operaciones formales. Aquí se está dando el desarrollo maduracional del sistema nervioso y que también va a implicar otras condiciones, como la oportunidad de poder ejercer eh, la participación, ¿no? De un comportamiento. Si hablamos acerca del aspecto maduracional, bueno, pues esto tiene que ver con el hecho en el cual nosotros llegamos a desarrollar sobre una base neurológica los procesos más complejos y más elaborados. Y ayer decía por ello que no todos llegarían a la misma condición, es decir, al estadio de las operaciones formales. No todos llegarían. Así es. Puede ser entonces que hayan personas de las cuales siendo adultas se han quedado en estadios anteriores, sí, porque para Piaget no es la edad la que nos ubica en un estadio, sino la capacidad del sujeto, la capacidad del individuo. Eso es lo que nos estaría vinculando a poderlo expresar de esa manera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, el manejo y el desarrollo que vamos a ir presentando tiene esa connotación. El predominio del pensamiento o formal viene a ser el pensamiento abstracto. ¿Y esto qué significa? Ser capaces de poder llegar a realizar inferencias, razonamientos, construir conceptos, de las cuales pues nos permitirían representar condiciones más complejas, como tiempo, espacio, el alma, el ser. Entonces son conceptos más complejos. Ajá. Por supuesto, las edades son referenciales. Claro, puede ser que un adulto tenga 50 años, pero no es capaz de abstraer. Ah, entonces se ha quedado en las operaciones concretas. Sí, puede ser que un niño tenga 9 años y tiene la capacidad de poder llegar a abstraer, inferir, deducir. Un niño superdotado, por ejemplo, no vamos a decir que porque tiene 9 años, entonces el niño está en las operaciones concretas, ¿no? No, pues si tiene las habilidades de un formal, un superdotado, estaría en las operaciones formales. Claro, entonces la edad solamente es referencial, no todos llegarían, por eso dice, ¿no? Entonces, en el pensamiento lógico, aquí se dan las inferencias, como por ejemplo, la construcción de silogismos. Claro, ¿no? Si todas, si todos las aves son ovíparas y la gallina es un ave, en conclusión, la gallina es ovípara. Claro, entonces, eso, por ejemplo, sería referir acerca de ello.
Lo que estamos haciendo nosotros es utilizar entonces un razonamiento. Y esto formaría parte de lo que se conoce con el nombre de las inferencias, ¿no? Que vienen a ser razonamiento, formas de razonamiento lógico, con las cuales nosotros llegamos a elaborar premisas y finalmente así llegar hacia una conclusión. Premisas y conclusiones, ¿no? Esa es la idea que vamos a ir mostrando, que vamos a ir presentando, ¿ya? Entonces, para Piaget, esto viene a ser parte de los logros más significativos, que es la elaboración, la construcción de razonamientos. Eso viene a ser uno de los aportes más significativos, ¿ya? Muy bien, así es, listo. ¿Se puede dar el caso de retroceder algún tipo de estadio? Si es posible, si es que la persona llega a presentar lesión cerebral, ¿no? Sí, eso puede pasar. Claro, ¿no? Si un adolescente a lo mejor llega a presentar un accidente en moto, pierde su facultad para poder llegar a inferir, deducir, ¿no? Solamente opera en base a construcciones mentales básicas. Entonces se ha quedado ahora, o ha llegado, perdón, a las operaciones concretas, ¿no? Sí, puede llegar también a involucionar el individuo, sí, dependiendo, pues, como le digo, ¿no? En casos como en este sentido, ¿no? Claro, de una lesión cerebral, sí, pues nos hace retroceder de alguna manera, sí, eso es posible, claro, ¿no? En el pensamiento probabilístico, el individuo es capaz de poder elaborar diversas probabilidades en que puede llegar a darse un suceso. Claro, ¿no? Michael, conociendo la ley de la oferta y la demanda, considera probable de que en época de fiestas patrias los precios de los pasajes se elevarán. ¿Qué está haciendo? Está construyendo una representación, ¿no? Es un pensamiento probabilístico. El individuo entonces es capaz de poder elaborar diversas probabilidades en que ocurriría un hecho, ¿ya? Ese es el pensamiento probabilístico. ¿Sí? Entonces, un plano muy importante y muy significativo para poderlo establecer de esa manera, ¿ya? Pensamiento probabilístico. ¿Listo? Muy bien. Probabilidades, ¿no? No significa comprobarlas de manera experimental, pero sí llegar a presentar al menos algún supuesto. A diferencia del pensamiento hipotético deductivo, en donde aquí los supuestos sí se pretenden confirmar empíricamente. Aquí los supuestos sí se buscan explicar, como dijimos, empíricamente, ¿sí? Aquí sí. Al momento de pretender confirmar empíricamente, se refiere a que en este caso elaboramos hipótesis, suposiciones, y por eso se llama hipotético, ¿no? Es hipotético. Pero por otro lado, también el sujeto elabora hipótesis, pero luego lo busca confirmar empíricamente. Si decimos, la hipótesis es que los metales conducen la electricidad, todos los metales conducen la electricidad. Si esa es la premisa de que todos los metales conducen la electricidad, bueno, pues entonces hay que llegar a ver qué metal podría conducirla. Supongamos elijo la plata. Si todos los metales conducen electricidad y la plata es un metal, entonces deduzco de que la plata conduce la electricidad. Entonces, de esta manera lo confirmo experimentalmente. Claro, así es. Entonces es ahí donde se llega a una ley, a una teoría. Ajá. Un arqueólogo encuentra un resto fósil de animal marino de millones de años de antigüedad en un desierto y formula la hipótesis de que ese lugar pudo haber estado cubierto de mar. Ahora tendrá que comprobarlo mediante estudios experimentales de los demás restos encontrados. Claro, ¿no? Eso que vendría a ser entonces un razonamiento hipotético deductivo, ¿no? Formulamos hipótesis y luego buscamos confirmarlas, como ya dijimos, pero de manera experimental. Buscamos luego confirmarlas, pero de manera experimental. ¿Sí? Entonces, ese detalle es justamente lo que estaremos visualizando, pues, también en este caso, ¿no? Al momento de representar las cosas, lo vamos a ver expresados de esta también, pues, peculiar forma, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que vamos a llegar a encontrar, ¿no? El desarrollo, entonces, de estas formas de comportamiento que vamos a ir presentando van a tener o van a tomar ese giro, sobre todo. Para Piaget, uno de los logros también más importantes en este estadio es el lenguaje metafórico o simbólico.
Esto significa que el individuo es capaz de poder llegar a utilizar un lenguaje que pueda ser interpretado, que pueda llegar a ser interpretado. Esta interpretación llega a darse, por ejemplo, en el caso de un lenguaje poético, en el caso de un lenguaje filosófico, por ejemplo, ¿no? Sí, eso también puede llegar a suceder, ¿no? En base entonces hacia un lenguaje metafórico o un lenguaje simbólico. El individuo entonces comprende de que hace un lenguaje, utiliza un lenguaje que implica una interpretación. Entonces podemos interpretar a partir de ello refranes, por supuesto. Podemos llegar a representar a partir de ello, aparte de ciertos refranes, podemos llegar a representar o interpretar en pocas palabras. También podríamos ser capaces de poder interpretar, decíamos, refranes, poemas, frases filosóficas, claro, ¿no? Como el pienso, luego existo, de René Descartes. Entonces, ¿qué implicaría ahí? Es una representación, claro, ¿no? Entonces, eso va a llegar a presentarse en este caso. Bien, esa es la idea. Ahora, esta es la más evolucionada, entonces, como decíamos, pero recordemos que no es la edad la que nos ubica en un estadio, ¿no? No es la edad la que nos ubica en un estadio, sino la capacidad del sujeto. No es la edad, sino la capacidad la que nos ubica en un estadio. ¿Ya? Entonces, esta viene a ser una de las referencias más importantes desarrolladas por el pensamiento piagetiano. A contraparte del pensamiento de Piaget se viene a continuación los aportes del gran Vygotsky. Cuando hablamos más bien ahora de Vygotsky, nos referimos al personaje que le da valor a las relaciones interpersonales. Él consideraba que a partir de la relación que tenemos con otros más capaces, es ahí donde estaríamos manifestando nuestras propias habilidades o capacidades intelectuales. Y por esa razón que según Vygotsky, al momento en el cual nosotros interactuamos con el medio, eh, al relacionarnos con otros individuos, aprendemos también de ellos, a cómo han llegado, cómo han logrado su propio sistema de adaptación. Al momento de entender cómo otros han logrado su sistema de adaptación, entonces se manejan de una manera más apropiada, de una manera más favorable, por supuesto. Entonces, es así en la que nos referimos acerca de la perspectiva sociohistórica de Vygotsky, ¿no? A través de las relaciones con otros más capaces, aparte de las relaciones interpersonales, entonces nosotros estaríamos desarrollando nuestras propias habilidades intelectuales. Claro, eso es de la propuesta de Vygotsky. Considero así que los procesos mentales superiores se desarrollan entonces a partir de las relaciones interpersonales, decíamos, ¿no? A partir de relaciones interpersonales. Claro. A partir de la relación, entonces, con otros más capaces, nosotros desarrollaríamos esa peculiar condición. Entonces, para Vygotsky, esto viene a ser un punto clave, obviamente, para el desarrollo del sujeto, ¿no? Y su proceso o su capacidad de adaptación. Para eso, entonces, nos relacionamos con el entorno y buscamos, obviamente, llegar a dar solución a estas cosas, ¿no? A estos detalles. Muy bien. Entonces, es ahí donde lo vamos a llegar a presentar, pues, ¿no? Considero que los procesos mentales superiores se desarrollan a partir de las relaciones interpersonales, la interacción que tenemos con otros. Y por eso estuve influenciado por el marxismo, claro, asumiendo la idea de que el ser social determina la conciencia social. A partir de la interacción con otros, entonces lo extrapsicológico se vuelve intrapsicológico. Y es por ello que le llamo constructivismo exógeno, así le llamó Vygotsky, al constructivismo exógeno, porque es a partir de las relaciones que tenemos con otros que luego nosotros iremos formando nuestros propios esquemas o representaciones mentales. Pero no lo hacemos solos, aislados del resto, sino que lo hacemos en compañía de los demás. A eso se refiere.
Entonces, es por ello que a partir de la relación con otros se construyen los propios esquemas de aprendizaje. Claro, ¿no? Esa era la propuesta del gran Vygotsky. Afirmó así que en la relación interpersonal lo extrapsicológico entonces se vuelve intrapsicológico y consideró el desarrollo cultural del ser humano por medio del uso de instrumentos, especialmente el lenguaje, considerado como un instrumento del pensamiento. Vygotsky creía que el pensamiento y el lenguaje se van a llegar a desarrollar por separado, pero que finalmente podrían llegar a juntarse. Por eso es que la persona que piensa llega a pensar hablando, pues habla consigo mismo. Ajá. Y se desenvuelve entonces también de esa manera. Sí, la solución de problemas se daría cuando el individuo desarrolla la conciencia. Así entonces, desde el punto de vista de Vygotsky, compartiendo con la propuesta de Piaget, también estuvo de acuerdo de que el sujeto es activo al momento de construir el conocimiento, basándose también en las relaciones sociales y la base biológica. Bien, le da valor entonces también por ello a las relaciones que podemos llegar a tener de manera interpersonal. Ajá. Vygotsky entonces creyó que el ser humano ineludiblemente va a estar siempre ligado a las representaciones de la casa. En este caso, entonces, para Vygotsky, el momento en el cual el individuo llega a construir sus propias representaciones mentales se da porque surge de la relación con otros más capaces. Muy bien. Entonces, de esa manera, entre los principales postulados de Vygotsky es que el sujeto está moldeado por la cultura y por lo tanto es ineludible el poder llegar a construir representaciones de aprendizaje. Porque el individuo va a llegar a encontrarse necesariamente también con los demás. Entonces, si ha aprendido un idioma, construirá un idioma y eso es lo que le va a permitir desenvolverse, ¿no? Desde la perspectiva entonces de Vygotsky. El principal mediador que incluiría en el desarrollo de la inteligencia, ¿no? El término del lenguaje, Vygotsky lo considera como un instrumento, claro, ¿no? Que le va a permitir el desarrollo de la conciencia. El lenguaje permite eso, porque al momento en el cual se desarrolla el lenguaje, el individuo es capaz de utilizar su propio lenguaje con él, y es ahí donde va a interiorizar el lenguaje. Al interiorizar el lenguaje se forma la conciencia. Ujú. Entonces, lo considera, el término que él utiliza es instrumento, es el instrumento cultural, mediante el cual, entonces, claro, ¿no? De eso estaría dependiendo la formación de la conciencia y por ende también el desarrollo cognitivo, ¿sí? Entonces, por esa razón es justamente el valor que le está dando Vygotsky, ¿ya? Esas relaciones interpersonales nos van a permitir entonces llegar a relacionarnos con otros individuos, claro, ¿no? Siendo también determinante nuestra manera de ver las cosas con otros, la manera de entenderlos o de interpretarlos, ¿no? Claro. Solo es un instrumento, pero también hay otros aspectos que influyen y son importantes. Claro, por supuesto, ¿no? Claro, pues ¿de qué depende? No solamente del lenguaje, pues depende también del desarrollo maduracional del sistema nervioso, que eso lo comparte con Piaget. Por otro lado, la estimulación del medio. Ajá. Si no llega a tener una estimulación apropiada del medio, no se va a desarrollar tampoco el intelecto. Claro, como por ejemplo en el caso de el niño, el niño salvaje de Aveiro. ¿Se acuerdan que comentábamos ese tema? El niño salvaje de Aveiro, el pequeño que hacia 1799 fue encontrado en estado salvaje en los bosques de Aveiro, en Francia. Y lo encontraron en estado salvaje. El pequeño caminaba en cuatro extremidades, emitía alaridos, sonidos, y por más que lo trataron de socializar, pues nunca logró la socialización. Simplemente él, aprendió unas cuantas palabras para poder dar cuenta acerca de las cosas que necesitaba, como agua, pan, pero no era para poder formar una representación más compleja. Entonces, ¿eso por qué se daría? Porque el pequeño fue encontrado entre los 10 y los 12 años. Significa que ya había pasado, aparte de su periodo crítico, no había recibido información o apoyo a nivel social. Al no recibir el apoyo adecuado, oportuno a nivel social, entonces simplemente desarrolla un comportamiento patológico. Así es como se desencadenarían incluso también los trastornos emocionales, pues, ¿no?
Bien, entonces eso es justamente lo que estaríamos viendo, ¿no? Listo, listo, excelente, muy bien. De nada, entonces, listo, muy bien. Continuamos entonces, ¿no? Al momento de interactuar entonces con los demás, la actividad mental es exclusivamente humana y es resultante del aprendizaje social, de la interiorización de la cultura y de las relaciones sociales. Entonces, los procesos mentales superiores surgen de esto, de la interiorización de la cultura y de las relaciones sociales que van a llegar a presentarse. Muy bien. Entre otros aspectos, Vygotsky le da valor sobre todo también a la actividad que interioriza significado. ¿Qué significa esto? Vygotsky creyó que al momento en el que nosotros llegábamos a elaborar una relación interpersonal, no solamente cambia el sujeto a nivel de relación con otros, sino que también cambia el sistema nervioso, se adapta, lo cual le permite entonces entrelazar nuevas conexiones neurológicas. En ese sentido. Entonces, interioriza la actividad de significados sociales. Claro. El sistema nervioso además se moldea a partir de la influencia social. Y eso es parte de lo que comentábamos hace un momento. Ajá. Claro, ¿no? Entonces, la actividad cerebral superior no es simplemente una actividad nerviosa, neuronal, sino que esto va acompañado también de lo que llega a realizar el sujeto. Claro, ¿no? Al momento de interactuar entonces con otros, es ahí donde presentamos también esta peculiar condición. Nuestro sistema nervioso se va adaptando, se va ajustando, se va sofisticando en la medida en la cual nos relacionamos también con otras personas. Claro, eso es lo que quería decir Vygotsky. De esta manera, el lenguaje es el principal mediador en la formación y el desarrollo de las funciones psicológicas superiores y la regulación también de la conducta. Al momento en el cual se quiere construir un mapa conceptual, por ejemplo, primero hablamos con nosotros mismos y decimos, ¿cómo lo voy a hacer? Por un lado, tengo estas imágenes, tengo esta información, ahora, ¿cómo lo elaboro? Al momento de pensar, estamos hablando, estamos utilizando el lenguaje. El lenguaje entonces regula la actividad, el lenguaje también estaría regulando la conducta o el comportamiento, porque es el principal mediador antes de la ejecución de un comportamiento determinado. Muy bien, entonces a eso nos referimos. Entonces el lenguaje se convierte en un elemento necesario, entonces, para poder llegar a construir nuestras representaciones mucho más complejas, sobre todo, ¿no? En la manera como se va a llegar a presentar, ¿correcto? Muy bien, chicos. Pero una de las representaciones más interesantes del pensamiento de Vygotsky es la zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo viene a ser una de las tesis más emblemáticas de Vygotsky. Él consideraba que nosotros tenemos dos zonas, la zona actual de desarrollo y la zona de desarrollo potencial. La zona actual de desarrollo se refiere a la capacidad que tiene la persona en el momento. ¿Qué es capaz de hacer? Unos niños son capaces de poder dibujar, pintar, claro, a su manera, pero lo hacen. Corresponde a las capacidades ya desarrolladas. Sobre eso, una maestra observa lo que hacen los niños, lo que son capaces de hacer, para luego instruirlos en el desarrollo de nuevas técnicas de pintura. Cuando comienzan a desarrollar estas técnicas, no lo dominan todavía,
sino que están en un proceso de acompañamiento con la maestra. Esto corresponde a la zona de desarrollo potencial. Corresponde a las capacidades en proceso de desarrollo a partir de la guía de otros más capaces. Esto significa que el individuo está desarrollando habilidades con ayuda de alguien, pero todavía bajo su propia compañía, zona de desarrollo potencial. Zona actual de desarrollo es lo que es zona de desarrollo potencial, es lo que está construyendo, pero en compañía de alguien más capaz. Lo que se busca finalmente es que esa distancia que existe en lo que es capaz de hacer de manera independiente, con lo que es capaz de hacer con ayuda de alguien, al final lo que se busca es que se reduzca cada vez más, se haga más pequeña la distancia. Porque la maestra no va a esperar a que los niños dependan de ella para resolver o crear algo. Entonces, de esta manera, lo que es capaz de hacer con ayuda de alguien, al final se busca que se haga de manera independiente. Lo que es capaz de hacer con ayuda de alguien, zona de desarrollo potencial, lo que se busca es que al final lo haga de manera independiente. Como entonces un elemento clásico, ¿no? Esa distancia se llama zona de desarrollo próximo, en la cual, como nos habremos dado cuenta, mientras más pequeña sea la distancia, mucho mejor, porque el pequeño hará de las capacidades guiadas sus propias habilidades, capacidades o destrezas. ¿Bien? Entonces, esa es la zona de desarrollo próximo. ¿Bien? Es lo que se buscaría entonces, ¿no? Que se vuelva cada vez más pequeña. El término que le da Vygotsky hacia el poder utilizar apoyos, vamos a necesitar de alguien que domine ciertas condiciones, es a lo que le llaman andamios. Un andamio viene a ser un apoyo. Ahora, la pregunta es, ¿el apoyo siempre será de personas? ¿Provendrá el apoyo siempre de seres humanos? En este caso, el apoyo puede provenir de diversos medios. No solamente la maestra aquí es un andamio, no solo el niño es un andamio para que la pequeña aprenda a usar la computadora, sino es cualquier tipo de apoyo que podamos llegar a presentar. Este apoyo o andamio pueden llegar a ser también maestros, libros, guías, pueden ser tutoriales, todos ellos son apoyos, todos ellos son andamios. El día del examen de admisión ustedes no van a ver pues un tutorial, ¿no? No, de cómo se resuelve tal o cual ejercicio en matemática. Perdón. Entonces, por esa razón, es que el andamio no siempre va a ser una persona, puede ser un libro, el andamio puede ser una guía, el andamio puede llegar a ser un tutorial de internet que explica un fenómeno matemático, porque el andamio solamente es un apoyo. El apoyo no siempre van a ser personas, pueden ser también elementos como estos, estamos citando a los libros, las guías o los tutoriales.
O incluso el andamio puede llegar a ser alguna otra persona, un niño, otro niño que sepa más. Claro, ese es un andamio también. No tiene que ser entonces necesariamente todo un experto, como el caso de un maestro, ¿no? Pero sí alguien que tenga un mayor dominio. Por ejemplo, en los talleres de fútbol, el profesor a lo mejor cuenta con un asistente. Su asistente llega a ser un joven que también practica el mismo deporte, pero le ayuda para poder lograr que otros niños que recién están empezando a ese deporte se puedan motivar, se puedan desenvolver más adecuadamente. Entonces eso viene a ser cuando hablamos acerca de la zona de desarrollo próximo. Entonces en este caso un estudiante más destacado que otro sirve de andamio, claro, pues sirve de andamio, sirve de apoyo. Ujú. De esa manera. Entonces, el desarrollo, la zona de desarrollo próximo, corresponde a la distancia entre la zona de desarrollo potencial, dijimos, y la zona actual de desarrollo. Mientras más corta sea la distancia, el individuo hará de las capacidades guiadas capacidades autónomas. Participa entonces también en el andamio o apoyo, decíamos, para poder favorecer, ¿no?, a lo que el individuo pueda llegar a desenvolverse. Entonces, ese viene a ser un punto clave, ¿no? Competencias hacia su autonomía. ¿Cómo se dan en la participación? Dijimos, pues, de maestros, libros, guías, entre otros. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, ese viene a ser el punto clave dentro de la perspectiva del gran Vygotsky. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Ahora, a continuación, vamos a ir mostrando. Ambos tienen que ver con la adaptación, solo que uno le da más importancia a los esquemas mentales y otro a las relaciones sociales. Claro, los dos hablan acerca de la adaptación, pues los dos son constructivistas. Claro, solo que el constructivismo de Piaget es más individualista. En cambio, el constructivismo de Vygotsky es a nivel social. Claro, porque va a decir de que no podemos formar nuestros esquemas solitos, sino que necesitamos de la participación o de la guía de otros. Claro, ajá. Entonces, esa va a ser una de las diferencias, ¿no?, que se plantea entre Piaget y Vygotsky. ¿Ya? Listo, muy bien. Excelente, muchachos, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, a continuación vamos a ir revisando la parte de nuestro material. A ver, un momentito me esperan para poder descargarlo por acá, ¿ya? A ver, ¿alguna otra preguntita que tengan por mientras?
Bien, a ver chicos, claro, respondiendo a lo que han llegado a formular, el hecho de que se pueda llegar a presentar una zona de actual de desarrollo, claro, se asumiría que primero hemos tenido que haber llegado a desarrollar ciertas condiciones, muy probablemente. En la mayoría de casos va a suceder que la zona actual de desarrollo vienen a ser habilidades que ya hemos presentado a raíz de un proceso previo de zona de desarrollo próximo. En algunos otros casos puede suceder que alguien tenga cierto desarrollo, cierto talento para algo sin que haya pasado por algún adiestramiento. Por ejemplo, aquellos niños que aprenden a nadar. Supongamos, nunca han pisado pues el agua, ¿no? En el sentido de piscina, ¿no? Eh, pero sin embargo, saben patalear, saben mover los pies. Eso es zona actual de desarrollo. Entonces, no es que previamente haya tenido que aprender a nadar para poder tener un saber previo de ello. No, sino parte de las capacidades que tiene la persona, que llega a desarrollar, lo que es lo que puede llegar a presentar. Entonces, a raíz de eso es donde se estaría dando. Muy bien, listo. A continuación, ¿no? Eh, pero mayormente, bueno, dependiendo del caso, ¿no? No podemos generalizar diciendo de que siempre va a suceder. Dependiendo de los casos, es posible que la zona actual de desarrollo haya provenido de una zona de desarrollo próximo, sí. Así es probable. No podemos decir de que siempre va a suceder, pero sí podemos decir que es probable, ¿ya? Muy bien. A continuación, entonces, vamos ahora con el desarrollo de lo nuestro, entonces, ¿no? Ya que tenemos entonces aquí la parte del material, sí, por eso me estaba, ¿ya? Muy bien, entonces, ya, para eso tenemos a continuación la siguiente propuesta. Muy bien, nos dicen entonces a continuación, para lo cual vamos a ir revisando también algunas palabras clave sobre todo, ¿ya? Listo, muy bien, de nada, Denise. Nos dice a continuación. Dice, una de las diferencias entre el trabajo de Piaget y Vygotsky radica en el que Piaget podría leerse una tendencia más individualista, que es parte de lo que estábamos precisamente nosotros también comentando, ¿no? Claro. Entonces, la perspectiva de Piaget va a llegar a ser más de corte individualista. Mientras que en el caso de Vygotsky, por otro lado, si hablamos de Vygotsky, planea explícitamente de carácter social. Esta forma de expresarlo va a llegar a darse más bien, pero de carácter social, ¿no? Es de carácter social. Esto reflejaría una clara herencia de las corrientes filosóficas que influyeron también en ambos pensadores. Mientras que Piaget se construye bajo el marco del marco filosófico kantiano, que es parte de lo que ya sabemos, ¿no? Esto ya lo hemos comentado en el enunciado, en nuestro marco teórico, ya sabemos eso. El de la perspectiva de Vygotsky más bien se centra en la influencia marxista, ¿no? Claro, el ser social determina la conciencia social. Si bien abordar las improntas filosóficas de ambos autores en su profundidad o complejidad excede los límites del presente trabajo, mencionaremos algunos aspectos clave para ilustrar la perspectiva de cada uno. Tanto Piaget como Kant plantean la existencia de estructuras cognitivas que ordenan la experiencia. Entonces, ambos se centran en que el sujeto, por lo tanto, no es pasivo, sino que es activo. ¿Por qué? Porque las estructuras cognitivas ordenan la experiencia. Ordenan. Sin embargo, una diferencia fundamental es que para Piaget las estructuras a priori no son preestablecidas, sino que se desarrollan progresivamente, a diferencia de Kant. Ajá, sino que se desarrollan progresivamente. Por otro lado, Vygotsky encontró que el materialismo dialéctico histórico de Marx, una concepción filosófica general y un enfoque epistemológico. En esta obra, El significado histórico de la crisis de psicología, Vygotsky plantea que la psicología se encuentra dividida entre la psicología meramente descriptiva e idealista y la psicología explicativa de orientación materialista.
Según él, entonces, la forma más adecuada de poder explicar, justificar un hecho determinado se daría a partir de la orientación, entonces, materialista. Ujú. Muy bien. Entonces, de esta manera, el significado histórico, dice, ¿no? La crisis en Vygotsky plantea la psicología enfocada, puede ser descriptiva, de carácter idealista, o puede ser explicativa, de carácter materialista. Al observar tal eclecticismo teórico y metodológico, Vygotsky propone la creación de una psicología general apoyándose en la corriente materialista, como ya lo hemos llegado a citar en este caso. Muy bien, a continuación dice, de acuerdo a lo señalado en el texto, si Piaget estuvo influenciado por el pensamiento kantiano, entonces, respecto al aprendizaje, a ver, esto tiene que ver con la primera parte que hemos estado citando por aquí, ¿no? De acuerdo con el enunciado, si Piaget estuvo influenciado por Kant, entonces, respecto al aprendizaje. Lo más cercano sería el hecho de que, muy bien, le va a dar entonces un mayor valor a la gente, al sujeto como un agente activo en la elaboración del conocimiento. Claro, muy bien, excelente, ¿no? Que es parte de lo que decíamos arriba, ¿no? La existencia de estructuras cognitivas que ordenan la experiencia. Entonces es activo. En el texto, eclecticismo teórico se refiere más bien a un eclecticismo teórico. Un ecléctico es aquel que toma de todo un poco. Ese es el ecléctico, aquel que toma de todo un poco. Ahora, un eclecticismo, dice, ¿no? Un ecléctico teórico, dice al final. Al observar tal eclecticismo teórico y metodológico, Vygotsky propone la creación de una psicología general apoyándose en la corriente materialista. Pero, ¿de dónde viene eso? Desde que hay una perspectiva descriptiva y, por otro lado, explicativa. Ujú. A raíz de eso. Entonces, ¿qué sería? Teorías contrapuestas en los argumentos sobre cómo se refleja el conocimiento en la mente del sujeto. El conocimiento no es un reflejo, hay que tener en cuenta eso. El conocimiento no es un reflejo. ¿Por qué? Porque esto sería más bien una condición opuesta a la idea constructivista. Claro, porque ellos parten de la idea de que el sujeto es activo, él construye el conocimiento, no puede ser un reflejo exacto de la realidad, sino que es una construcción que hacemos. Claro, entonces para ello vendría a llegar a ser entonces el eclecticismo teórico, ya sea bajo una perspectiva idealista o materialista, que refleja la variabilidad de perspectivas explicativas con respecto hacia el aprendizaje. Claro, entonces acá sería, en la número 2, la alternativa correcta debería ser letra C, caso. Muy bien, eso vendría a llegar a ser entonces, ¿no? El eclecticismo es una manera tan amplia de poder asumir diversas tesis o formas de pensamiento. De lo referido en el texto se puede ahora inferir que ujú, la teoría piagetiana se opone a la de Vygotsky y la supera en cuanto a fundamento de aprendizaje. El pensamiento kantiano correspondió al fundamento de la concepción piagetiana. Dice inferir. Eso no es una inferencia. Si se asume estimular el aprendizaje bajo la perspectiva de Vygotsky, se debe hacer un énfasis en las relaciones interpersonales. Claro, muy bien, muchachos.
Ujú. Muy bien, 3 entonces estaría representado de esa manera, ¿no? Excelente. 4, asumir la participación activa del sujeto en la formación del conocimiento correspondería a la tesis piagetiana que permitiría explicar el origen del conocimiento, siendo él considerado pensamiento o considerando necesario desde su perspectiva, que podríamos llegar entonces a asumir a partir de ello. Una epistemología genética. Muy bien. Una epistemología genética, desde el punto de vista pelletiano, donde la participación del desarrollo de las estructuras se da de forma a priori. Claro, ¿no? Muy bien. Así es. A partir de la forma como se presenta la idea o el pensamiento kantiano, ¿no? Claro, excelente, muchachos. Cuando el profesor de Marco le dice a sus estudiantes que en una investigación científica debe formular hipótesis para luego deducir hechos que puedan llegar a contrastarse con la realidad, estaría valorando competencias que han desarrollado los estudiantes desde el estadio. Muy bien. Las operaciones abstractas sí son lo mismo que las operaciones lógico-formales. ¿Por qué? Porque el pensamiento formal, o el estadio de las operaciones formales, lo caracteriza todo lo que viene a ser el pensamiento abstracto. Claro, así es. Por esa razón. ¿Ya? Muy bien. Entonces, cuando el profesor de Marco le dice a sus estudiantes que una investigación científica debe de formular hipótesis para luego deducir hechos que se puedan contrastar con la realidad, estaría valorando la competencia que ha desarrollado los estudiantes desde el estadio. ¿Cuál sería entonces? Operaciones formales o pensamiento abstracto. El primero dice, en las operaciones formales, según Piaget, donde se expresa el nivel de razonamiento más complejo, como el pensamiento transductivo, no, falso. ¿Por qué? Porque el pensamiento transductivo le pertenece hacia otro estadio, que viene a ser el preoperacional. Ajá. Por esa razón no puede ser. Ujú. En el pensamiento lógico formal, el pensamiento inferencial se fundamenta en el egocentrismo racional. Falso. Egocentrismo racional no tiene nada que ver ahí. Muy bien, chicos. Alternativa letra D. El pensamiento abstracto o lógico-matemático, donde se exponen en manifiesto el desenvolvimiento de estrategias científicas. Ujú. Y si hablamos acerca de estrategia científica, ¿cuál sería una estrategia? ¿Cuál sería una conocida estrategia científica? Se caracteriza porque presentamos observación, planteamiento del problema, formulación de la hipótesis, la contrastación de la hipótesis y llegamos hacia la conclusión que puede ser una ley o una teoría. Eso se llama método científico. Esa es una estrategia, ¿ya?
Utilizar entonces el método científico. Claro, a eso se refiere. Número 6. En el pequeño Fabián le preguntan, ¿tomaste la sopa de hoy? Fabián responde solo moviendo la cabeza de forma afirmativa. Según la teoría de Piaget, Fabián, ¿qué estaría presentando? Claro, ahí hay una limitación, ¿no? Egocentrismo cognitivo. No asume el punto de vista de otro, sino el suyo. Alternativa letra C. Muy bien. Cuando la profesora Lupi enseña el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, lo explica teniendo en cuenta objetos comunes, como la pelota, una lámpara, entre otros, pues sabe que sus estudiantes, al encontrarse en el estadio, desde la perspectiva pelletiana, ellos comprenderán a partir de objetos o elementos físicos. ¿Que ¿Cuál sería en este caso? Va a tener que utilizarse algún tipo de recurso mediante el cual, ¿en qué aspecto estaría relacionado ello? Ujú. En el caso de las llamadas operaciones concretas. Muy bien. Recuerden que aquí lo importante es que lo explica teniendo en cuenta objetos comunes. Esa es la parte que lo vuelve también altamente significativo. ¿Por qué se le llama concreto? Porque se requiere de elementos físicos. El padre de Antonio, al tenerlo cargado, lo hace jugar con una sonaja. Pero mientras manipula la sonaja, el pequeño Antonio descubre un sonido distinto cuando cae dicha sonaja al piso, haciendo que luego que papá se lo levante, el pequeño Antonio vuelve a lanzarlo contra el piso. De lo afirmado anteriormente se puede señalar que el pequeño Antonio se encontraría en... Muy bien, muchachos. Estaría presentándose las reacciones circulares. Reacciones circulares. Primarias. O terciarias, perdón. Claro, porque está llegando a manipular objetos que luego finalmente estaría provocando una nueva reacción, ¿no? Claro, muy bien. Muy bien. Y de eso se trata, ¿no? 8, letra B de bueno. Muy bien, reacciones circulares, terciarias. Cuando la profesora Diana va a enseñar a sus estudiantes nuevas técnicas para emplear el pincel o pintar de forma innovadora, primero observa lo que hacen sus estudiantes, para que luego, sobre lo que ellos realizan, posteriormente guiarlos para lograr nuevas competencias. De lo referido anteriormente, se puede afirmar que
La señora o la profesora Diana se inició al inicio, buscó determinar la zona actual de desarrollo, según Vygotsky. Claro, por supuesto. ¿Busca consolidar el constructivismo endógeno? No. ¿Por qué? Porque en este caso estamos hablando de una perspectiva social. Claro, entonces no puede ser endógeno, puede ser ya piagetiano. Claro, ¿no? La profesora Diana buscó cambiar la zona de desarrollo potencial, pero si todavía no le está enseñando. Claro, entonces cuando dice, cuando les va a enseñar, primero, ¿qué quiere saber? Lo que saben hacer. No hay todavía zona de desarrollo potencial porque todavía no les está enseñando nada. Por esa razón sería, ¿correcto? 9, entonces alternativa letra B de bueno. Muy bien, por esta razón. 9, letra B de bueno. 9, letra B de bueno. 10. Dice, la profesora Juanita le dice a sus estudiantes, los voy a apoyar hasta que logren lo aprendido. Luego de eso, ustedes deberán hacerlo solos. Desde la perspectiva de Vygotsky, se puede afirmar que la profesora Juanita entonces, ¿qué podría llegar a ser? Ella misma lo está diciendo, ¿no? Voy a apoyar, los voy a apoyar hasta que logren. Ahí está, los voy a apoyar. Entonces, si los va a apoyar, ¿qué significa? Que la maestra va a llegar a cumplir un rol, una función. Y ese rol o esa función es la de convertirse en un andamio. Claro, muy bien. Entonces, hacia ello es en donde se va a llegar a referir. ¿Ya? ¿Listo? Ese vendría a ser entonces el aspecto más significativo. ¿Listo? Muy bien, chicos. Excelente. Gracias por su participación, entonces, jovencitos. Y ya nos estamos viendo para nuestra siguiente sesión. ¿Ya? Listo. Sigan repasando, sigan revisando también la parte de sus materiales para que puedan llegar también entonces a complementar parte de lo que ya hemos estado revisando también. ¿Ya? Listo, muy bien, chicos. Cuídense mucho entonces y ya nos estamos viendo para nuestra próxima sesión. ¿Ya? Listo. Gracias a todos. Gracias por su participación. No, muchachos, gracias a ustedes.